sea un momento y un espacio agradable y un espacio bonito en donde interactuemos un poco y entendamos nuestra historia como cristianos. Ya saben, Biblia en mano, como siempre hemos dicho, Biblia en mano, Biblia en mano. Y con una super disposición para aprender la palabra. Hola, Cami. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bogotá está haciendo como Súper, frío hoy. súper. Entonces, Cami, empezamos con una oración, Ok, ¿empiezo yo? ¿Oro yo? Sí, me toca a mí, ¿no? como quieras. Sí, no, yo oro, yo. Listo, dale, dale. Amado Dios, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí con Carito, Señor. Bendice a las personas que se puedan conectar, Señor, que seas tú disponiendo los corazones, Señor, disponiendo las mentes, poniendo atención en los oídos, Señor, para recibirle lo que tú tienes para entregarnos en el día de hoy. Hoy especialmente, Señor, pongo la vida de Carito, Señor, de su familia, y pido que tú las guardes, que tú restaures la salud de los que están enfermitos, Señor, y que podamos, Señor, tener un buen tiempo, que la conexión de Internet funcione perfectamente, Señor, que la comunicación entre los dos fluya, que no haya retrasos, Señor, sino que por el contrario podamos tener un buen tiempo, Señor, y descubrir lo maravilloso y lo edificante que es tu palabra todos los días, Señor. Bendice a Carito, bendice a las personas que se van a conectar, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y que no hable yo, sino que hable tu Espíritu Santo a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Listo. Cami, ¿hacemos el resumencito de qué habíamos hablado en Hechos 16? Dale, ¿Qué? ¿lo hago yo? ¿Lo haces vos o lo hago yo? Como quieras. Como quieras, Cami está pero que se juega aquí. como quieras. Entonces, Hechos 16 Pues, fue chévere. sí. Hechos 16 fue chévere porque descubrimos que llegaron dos personas al ministerio de Pablo, ¿sí? Se vinculó primeramente Timoteo y además descubrimos por la conjugación de los verbos que Lucas también llegó a ser parte de su combo. Y se fueron para Filipos. Cuando llegaron a Filipos, entonces armaron un alboroto los judíos no creyentes porque no les gustaba que Pablo les llevara la contraria y entonces alborotaron a la guardia romana y a todo el mundo y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, Pablo y Timoteo adoraban al Señor y el Señor estremeció los cimientos de la cárcel, rompió las cadenas y liberó a Pablo y a Timoteo y el carcelero se iba a matar pensando que se le habían volado los presos, pero, eh, pero Pablo le dijo, no te hagas daño porque nosotros estamos aquí, no nos vamos a ir para ninguna parte, tú tranquilo. Y entonces el carcelero no podía entender qué es lo que había pasado, se arrepintió de sus pecados e invitó a Pablo a su casa a cenar y allí en la casa del carcelero se convirtieron tanto el carcelero como su familia, conocieron y recibieron al Señor. Y entonces cuando la guardia romana supo lo que había pasado, le dijeron al carcelero que dejara ir a Pablo a escondidas, que lo acompañara hasta la salida de la ciudad por la noche y Pablo le dijo, no señor, no señor, así como me metieron injustamente a la cárcel y como me exhibieron delante de todo el mundo, yo quiero que delante de todo el mundo y con parafernaria, con un live en Facebook y todo, me saque aquí con el carro de los bomberos y me escolte hasta la salida. Que venga, y ahí ya se fueron Para Tesalónica. para Tesalónica. Ujú. Se salieron con rumbo a Tesalónica y ahí que se acabó ahí eso fue un resumen super express del capítulo 16 Pero y algo que, dime. aquí retomamos en el 17. Pero fíjate que se nos olvidó hablar de la loquita. Ah, ¿cómo es que se llamaba la loca? No, no tenía nombre. Decía una mujer. Nos salió una joven esclava. Sí, una que estaba endemoniada.
¿sí? Una Y loquita endemoniada que quería sabotearles que le hacía a Pablo y publicidad a Silas. Pablo, Ajá, que le a hacía Pablo, publicidad a Silas, a Pablo y así. Timoteo. Sí, y entonces Pablo, pero por eso fue que lo metieron a la cárcel, porque Pablo la liberó de ese espíritu inmundo y, y entonces como los que tenían esclavizada a la loca endemoniada, los que la tenían esclavizada le sacaban plata con las adivinaciones que ella hacía, y como iban a perder plata, entonces fueron los que armaron el lío con la Guardia Romana y metieron a Pablo a la cárcel. Ahora sí quedó más completo. Me acordaba de Sí, ese pequeño detalle. minúsculo detalle que fue que la bomba que rebosó para que metieran a Pablo a la cárcel Sí, por es- una loquita. Pero entonces, vamos a darles spoilers de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Solo así como spoiler, no les vamos a contar todo porque la idea es poderlo leer hoy. Entonces, resulta que acá siguieron hablando sobre Pablo, sobre Silas, sobre Juan, sobre Timoteo y, bueno, voy a decir unas cositas así chiquitas. Siguieron yendo a muchos lados a proclamar el Evangelio. Luego vamos a encontrar unas palabras extrañas que fueron para mí, que es como estoico, el epicúreo, el areópago, mejor dicho, o sea, unas palabras que yo digo, señor, pero ¿por qué son tan difíciles? Y no voy a contar mucho porque la idea es poderlo leer. Y vamos a ir como minuciosamente, porque generalmente lo que siempre hacemos es como spoilers, spoilers, y lo que hacemos es contar absolutamente todo, pero esta vez no lo vamos a hacer así. Esta vez vamos a leerlo, a desminuzarlo, para no abarcar tanto. Y entonces, vamos todos. Hechos, capítulo 17, Biblia en mano. Cami, te cedo la palabra. ok. Entonces, verdad que es en una versión internacional. Sin Sí, embargo, voy a hacer algunos apuntes de la Reina Valera que yo tengo aquí, que me gusta más como dice en esta versión, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, empezamos. 17:1, en Tesalónica. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Cami, Señora. yo no sé cómo es la persona o cómo fue la personalidad de Pablo, pero era una persona muy insistente, ¿no? Y una persona como de carácter un poco fuerte, porque hay veces que decía que, y entonces llegó y discutió y peleó y no sé qué. Creo que era una Pero persona con fíjate, un carácter fuerte. sí, Hechos sin capítulo duda 10. sin duda era una persona que tenía un carácter, pues digamos que él era un ciudadano romano y él venía, y él históricamente antes de conocer al Señor, pues era un recaudador de impuestos, o sea, él era un tipo áspero, bravo, Mm. eh, digamos tosco, brusco un poquito, ¿sí? Pero me gusta, digamos, me gusta el 17 empezando, que nos muestra la estrategia de Pablo para evangelizar. Fíjate que repetidamente venimos estudiando que dice que Pablo siempre se iba para la sinagoga de los judíos, Los sábados. discutía, discutía con ellos, sí, sí, los sábados, que es el día que se reúnen los judíos, pero dice, me gusta que dice, discutió con ellos, explicaba las escrituras y les anunciaba al Mesías. ¿Sí ves? Tiene como esos 3 pasos, siempre donde él va para, para mostrar al Señor. Entonces, primero llega, como que los escucha y polemiza un poquito con ellos, después les explica las escrituras y después les anuncia al Mesías. Ujú. Esa es como su estrategia para ganarse a la gente. Y siempre dice, y algunos se convirtieron, o muchos se convirtieron sobre las mujeres, se convirtieron algunos hombres, etcétera. Pero esa es la estrategia que usa Pablo. Repetidamente lo hemos visto en el 15, en el 16, en el 17. Siempre que él llega, se va para la sinagoga
Ujú. anuncia en la sinagoga y ahí es donde la gente se convierte. Pero siempre le arman un lío porque dicen que él anuncia en todas partes. Hasta ahora hemos visto que él anuncia en la sinagoga, que es donde Exacto. debería ser. Ujú. O sea, él Bueno, era ese una persona, aparte de carácter fuerte, Cami, era una persona, como tú dices, o sea, súper ordenada y digamos que tenía como un orden también en términos de cómo llegarle a la gente, o sea, inclusive a los romanos, inclusive a todas las personas, él les sí, él llegaba, tiene, como a veces nosotros intentamos como llegar a la gente con amor, no, sino que él era muy estratega. O sea, listo, voy a ir allá, pum, listo, están reunidos, hoy es sábado, voy para allá, porque hay veces que también decía en la hora de la oración, entonces, claro, él llegaba tan, él era de verdad creo que una persona demasiado inteligente, por eso en algún live yo dije que una de las personas que me gustaría tener la oportunidad de llegar como a ver o conocer, que no sea Jesús, porque todo el mundo quiere conocer a Jesús, es este personaje, porque creo que es una persona muy inteligente, sabe llegar a la gente con su carácter, con su personalidad y aún así ganar a millones y millones de personas. Creo que fue una persona demasiado, bueno, él fue una persona demasiado importante, pero viéndolo claro, cómo era como su modus operandi, muy bueno. O sea, de verdad, una persona de admirar. sí, sin duda él tenía estrategia y fíjate que él siempre se iba a buscar a la gente que tenía ganas de escuchar. O sea, él no se iba a polemizar con la gente que no le interesaba. Él se iba para la sinagoga, donde se supone que está la gente, primero que conoce de lo que él está hablando un poquito, y segundo, que tiene sed de buscar algo nuevo, algo diferente, y de recibir, está buscando porque necesita recibir algo diferente en su vida. Están esperando que algo suceda sobrenaturalmente y pues ese es el lugar indicado. Entonces, la gente que va a las sinagogas es porque está buscando alguna cosa, alguna respuesta, alguna solución a una necesidad particular, etcétera, ¿sí? Ujú. O gente que sencillamente conoce la ley y le gusta ir a pelear. Y Pablo para las dos cosas estaba listo. Preparado. Vamos en el, en Vámonos el para el 4, ¿cierto? 5. En el 5. 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón o de Jason, en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Listo. Aquí es una de las interpelaciones que quiero hacer con la Reina Valera, porque en el 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron a la ciudad. Entonces me gusta que aclara que son los judíos no creyentes, no todos los judíos eh, alborotaron a la gente, y que buscaron gente ociosa que no tenía nada que hacer, a lo mejor hasta les pagaron para que armaran el bochinche, como se dice en Colombia, el merequetengue, no sé cómo se dirá en otros países, el quilombo dicen en el sur, eh, pero era gente, dice que, dice que eran maleantes callejeros, es decir, podían ser ladrones, Sí. rufianes, pandilleros, vándalos, etcétera. Gente de no muy buena reputación, mucho reconocimiento, Ujú. pero que podían armar un lío suficientemente importante para que la policía viniera, para que, bueno, la Guardia Romana en ese momento. Y fíjate que luego dice que fueron a la casa de Jason o Jason, Sí, como quieran creerse de gringos. Pero entonces mi pregunta fue, ajá, ¿y este señor como qué pitos toca aquí? ¿Por qué es tan importante este señor? ¿Quién es este? Y fíjese que buscando y buscando decía que Jason era un judío convertido y que su casa de él era conocida y utilizada como el refugio de los apóstoles. Entonces, obviamente estos judíos no creyentes y con toda su banda y el montón de gente que traían, fueron directamente allá porque ellos iban a saber de que sí o sí allá iban a estar los apóstoles y sí o sí iban a encontrar allá a Pablo. Pero oh sorpresa exacto. lo que pasa después, que llega y
¿dónde está ese señor? ¿Dónde está Pablo? Si lo estamos buscando y todo, se supone que tiene que quedarse en esta casa. ¿Por qué carajo no está? Y ahí es donde pasan las cosas que vamos a leer. Entonces, fíjate, entonces llegamos al 6. Pero como no los encontraron, o sea, en la casa de Jasón no estaban, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Entonces, fíjate que otra vez, con mentiras, van ante la guardia romana. Porque ni Jasón ni los hermanos que estaban en la casa de Jasón estaban alborotando a nadie. Ni estaban, eso eran Pablo y Silas y Timoteo, que estaban en la sinagoga. No estaban, no estaban trastornando el mundo entero, como dice acá. Ojalá fuera Fíjate que verdad, ojalá fuera verdad. cuando, cuando yo leí esta parte, yo me imaginé a Jason y al tumulto de gente en la casa tomando café y que llegan y ¡pum! ¿Dónde está Pablo? Qué Más o pecado. menos. Y lo más triste es que no encontraron a Pablo y se llevaron a este man que estaba tranquilo en su casa, se lo llevaron para la cárcel. Mm. Y con mentiras lo lograron meter allá. 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron y entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. ¿Qué tal? Se le meten a la casa abusivamente, sin que él esté haciendo absolutamente nada, lo sacan arrastrado y a los empujones, se lo llevan para la cárcel, le dicen mentiras, lo meten a la cárcel y le toca pagar una fianza para que lo dejen salir. O sea, pero ese Jason es que tenía mucho dinero o qué? Porque pues pagar Pues, la fianza pues de él más pareciera que era un tipo reconocido y de plata, tenía ¿cierto? una casa suficientemente grande para ser anfitrión de la gente que llegaba de visita. Y pues a lo mejor sí era pues digamos que Tesalónica era una ciudad importante, era una ciudad reconocida, era un puerto marítimo comercial es la capital de la provincia de Macedonia. Entonces Tesalónica era como decir hoy en día Nueva York, más o menos, Oh, ok. de ese nivel. Ven Entonces que acá cualquier persona, dice, acá hay un nombre muy chistoso que se llama Mi Perro. Mi Perro 7 dice no tener nada que hacer. Literal, o sea, estos judíos de verdad no tienen absolutamente nada que hacer. O sea, vamos a joderle la casa a este Jasón. Ay, Dios mío, bueno, definitivamente. ¿Y qué pasó entonces después en Berea? Vámonos para el 10. entonces, bueno, listo. Lo dejaron en libertad. Ahora empezamos el 10 en Berea, dice. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Es decir, antes de que vuelvan los soldados romanos y estos ladrones y pillos a sacarlos de aquí, váyanse. Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga, y otra vez mira la estrategia de Pablo. Cuando llegaron a Berea, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. No Muchos comía de ni los judíos entero. creyeron, exactamente, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Eso no Entonces entendí. me gusta Cuando que, dice, y no pocos hombres, ¿cómo así? O sea, ¿fueron más mujeres pues creyentes? para no decir muchas mujeres y muchos hombres, entonces, mujeres distinguidas, que dice que un buen número de griegos e incluso unas mujeres distinguidas y no pocos hombres, o sea, y que eran hartas personas, no, Ah, ok. pues no pocos es muchos, Ah, ok, ya. pero es como la forma en la que escriben o en la que traducen. Pero fíjate, me gusta de esto, primero que dice que eran de sentimientos más nobles. En la Reina Valera dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
Es decir, le pusieron atención, recibieron el mensaje con gusto, con alegría. Sin embargo, después dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, no tragaban entero, Amén. no era gente que se dejaba convencer porque Pablo hablaba bonito, porque lo que Pablo decía era lo que querían escuchar. Ellos no les importaba mucho el mensajero, les importaba era el mensaje y lo filtraban a través de lo que decía la Biblia, y si coincidía con lo que dice la Biblia, entonces lo creían. Si no Ujú, coincidía, lo dejaban ir y ya. Entonces eso me gusta de la iglesia de Berea. ujú. Bueno, mujeres distinguidas seguramente eran, como ya dijimos, seguramente eran mujeres que eran reconocidas por alguna razón, probablemente porque comercialmente tenían poder, tenían, no sé, vendían telas, vendían comida o daban refugio a la gente, alguna cosa. El caso es que eran reconocidas. Ujú. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá a agitar y alborotar a las multitudes. Dicen los historiadores, dicen los que conocen de mapas y de geografía y eso, que más o menos de Tesalónica a Berea hay entre 60 y 65 kilómetros. Es decir, más o menos de 3 a 4 días a pie, dicen los que, pues en esa época no había más, o sea, o era a pie o en caballo. Sí. Caballo podía ser una noche, pero pues 60 kilómetros, de 60 a 65 kilómetros no es tan cerquita. O sea que estas personas siguieron a Pablo por 4 días a pie. No, pues no las siguieron. Se enteraron que Pablo estaba en Berea y fueron a sobarlo allá, porque Por eso, o sea, como eran ociosos, cogieron caminata 4 días solo por joderle la vida al pobre Pablo. Uy, esta solamente gente para sí ir a sacarle la desocupada. pieza. Uy, no. De verdad que los judíos no creyentes en esa época, por eso puse la publicación en Facebook, porque de verdad entendí con, con Hechos capítulo 17 que cuando la palabra decía, vine a ustedes y ustedes no me, o sea, no me creyeron, sino antes me mataron, o sea, es porque realmente esa ignorancia y ese poder de creer de que Jesús no era el Mesías, de que Jesús no era el rey de los judíos, y todo esto, como ese contraste en lo que ellos pensaban sobre la ley de Moisés y demás, era bastante fuerte. Entonces, entender que el corazón de ellos no estaba tan dispuesto a entender la palabra y tampoco a entender las escrituras es demasiado fuerte, porque incluso después de morir, o sea, después de que se dieron cuenta de que Jesús resucitó y demás, aún así siguieron muchos judíos no creyentes jodiéndole la vida a los apóstoles. O sea, eso realmente me hace pensar que todavía se vive hoy en día, no solamente judíos no creyentes, sino que se vive hoy en día el hecho de que tenemos las cosas en nuestras narices, tenemos la facilidad de leer la Biblia, que en ese momento no estaba la Biblia así como tal, Exactamente. complejo el hecho de que ahora lo tenemos y que tampoco tengamos como esas ganas de saber un poquito sobre qué fue lo que pasó con el Hijo de Dios, o al menos ser, digamos, como estos de Berea, ¿no? Bueno, si usted me quiere hablar de Dios, déjeme entonces leo la Biblia a ver si me explico, como que Sí, no me meta exacto. entero su Dios, déjeme leer un poquito. Y mucha gente ni siquiera lo hace por pereza o porque sabe que en algún momento van a cambiar el contraste o su conocimiento respecto a la ciencia y demás. Y es fuerte. Qué bonito sería que muchas personas al menos fueran como estas, como estos de vereda, que no fueron, digamos que fueron más nobles, por así decirlo, y como dice la Sí. palabra, más nobles y no comen entero. Creo que algunas personas, si no creen en Dios, no coman entero entonces, pero des la oportunidad un poquitico de leer la palabra y leer las escrituras. Me gusta que dice que leían la Biblia todos los días, no solamente los sábados que iban a la sinagoga, sino que todos los días. Es decir, era gente de buen nivel y de poder adquisitivo suficiente
para tener en su casa la Biblia, porque no, pues los rollos, en ese momento no había la Biblia como la tenemos hoy en día, pero conseguir esos rollos pues no era una tarea barata, ¿sí? Eso, no estaban disponibles para todo el mundo y no había el ministerio de Gedeones que repartía Biblias por todo lado, no existía en ese momento. Eh, entonces era gente que seguramente era acomodada económicamente. Gente de plática. Sí, de plática. ¿Dónde vamos? En el 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Ujú. Entonces, como el problema era con Pablo, no pasaba nada que se quedaran Silas y Timoteo, sino que tenían que sacar a Pablo para que estos manes no acabaran con la ciudad y no armaran tanto lío. ¿Mm? En Atenas. Ay, aquí me encanta. Acá hay muchos Mi- términos raros. No, pero aquí pasan muchas cosas chéveres. A ver, dale, dale. Dice, Escuchamos. mientras Pablo lo esperaba en Atenas, le dolió le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Fíjate que aquí cambió la estrategia. Aquí en la sinagoga discutía con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, o sea, el día de reposo en la sinagoga. Pero los demás días en la plaza, donde estaba todo el mundo. ¿Mm? Me gusta que dice que le dolía el alma de ver la idolatría. ¿Sí? Eso a nosotros muchas veces no nos pasa. Nosotros vemos gente que está como cayendo en ese pecado de la idolatría y lo más fácil para no pelear, para no entrar en polémicas, es hacernos los bobos y quedarnos callados y compartimos y no pasa nada. A Ujú. Pablo le dolía el alma. Dice en la Reina Valera, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él decía, esto no puede ser, esto no puede pasar, esto es inadmisible, inaceptable. Hoy en día yo no conozco a alguien que sea tan riguroso con eso, tan estricto. Y bueno, Uno, digamos, ve mucha gente que adora imágenes o gente que tiene diferentes dioses o que cree, sí, que idolatra otras cosas, que idolatra músicos, idolatra actores, actrices y demás. Y digamos que a nosotros en cierta medida nos duele, por ahí uno nos, o sea, voy a hablar de mí, me duele por ahí en un 30%, para serte honesta, pero para que diga la palabra literal que le dolía el alma, o sea, yo realmente, y siento que por eso es muy bonito leer la palabra, porque de alguna manera es como, como nuestro espejo, ¿no? ¿Qué debemos nosotros también mirar? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Cuando yo leía esta parte, yo decía, Dios, de verdad que me hace falta tener como esa valentía, tener ese más amor hacia ti para darme cuenta, no sufrir por lo que hay en el mundo así tan feo, pero sí al menos el sentir en mi corazón el poder llegar a hacer algo para transformar este pensar como fue esta persona, como lo fue Pablo, porque digamos yo veo gente que hace eso y en vez de enfrentarlo o en vez de corregirlo o en vez de decirle a la persona, mira, vos estás mal, lo único que hago es como, yo sé lo que está haciendo y sé que está haciendo mal, simplemente lo pongo en oración y ya está. Pero en este sí, caso, sí, ver a Pablo que le dolía el alma, hasta ese punto, infortunadamente no puedo decir que a mí me duele el alma cuando veo que alguien idolatra otras cosas. sobre todo, digamos que a veces cuando es alguien que uno quiere o que es cercano a uno, por ejemplo, yo en mi familia lo veo mucho con mi abuelita. Mi abuelita es
tradicionalista, recalcitrante, con sus velas, con sus santos, con sus imágenes de la Virgen. Y yo sé que ella está en pecado de idolatría y me duele el corazón, pero por no pelear con ella y por no sentir, porque ella no sienta que yo la estoy juzgando, que yo la estoy atacando, que yo la estoy criticando, me quedo callado. Y no, y digamos que se lo respeto, no lo comparto, no estoy con ella cuando está haciendo sus oraciones, pero no le digo nada tampoco. Y si es una persona que yo no conozco, que yo apenas estoy de visita o alguna cosa y me doy cuenta, sí que menos. Ahí sí ni siquiera me duele el corazón. Ahí sí ni siquiera me duele el corazón. Entonces, hay momentos en los que a uno sí le duele, pero no nos atrevemos a hacer nada, a ir más allá, como lo hizo Pablo. Pablo sí se enfrentó ante todos y así lo metieran a la cárcel, así lo mataran. Él tenía que decirle la verdad a la gente. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos No, decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Ok, ya sé que me vas a preguntar. no, esta vez no te voy a preguntar, esta vez les voy a decir qué significa. Bueno, ok. Aquí habla de dos palabras que me parecieron como, interesantes. Están hablando acá de, espérate, se me perdió, epicúreos y está hablando acá de estoicos. Entonces yo dije, ajá, él está hablando en la plaza. Él le habló con gente así como que muy de la high high y gente como que tiene mucho conocimiento. Entonces cuando dicen acá que los filósofos, epicúreos y no sé qué, yo dije, uy, esta gente como que debe ser una gente importante, pero voy a mirar qué significa. Epicurio, según Google, dice lo siguiente, perteneciente a la secta de los epicuros, alguien que sigue la doctrina que se dedica al hedonismo, que significa la meta máxima de la vida es en el placer, los sentidos. Listo. Y los otros estoicos es una doctrina también filosófica. El que hizo todo esto se llama Zenón de Sitio y significa que ellos se valen de la razón y virtud o valentía, fuerza de voluntad para controlar los sentimientos o emociones. Estos son los dos Fíjate, palabras raras. fíjate que estamos en Atenas, ¿no? Atenas, para los que no saben, es la capital de Grecia. Y Grecia, cuando uno estudia filosofía e historia, sabe que Grecia tiene gran influencia en la cultura. Fue casi que los que se inventaron la cultura occidental, porque influenciaron sobre el Imperio Romano, sobre gran parte del mundo conocido en ese momento. Eh, es culturizado por el gran imperio griego y en gran parte por la mitología griega, que si ustedes recuerdan, la mitología griega tenía un dios prácticamente para cualquier cosa. Tenía un tipo que perseguía al sol, el trabajo era perseguir al sol cuando se hacía de noche y volverlo a traer para que amaneciera el otro día. Ese era el trabajo de ese dios. Había otro que estaba cargando el mundo en su espalda, había otro que era el dios del mar, había otro que era el dios de los rayos, había otro que era el dios de la muerte, había el dios para todo, había dios de todo. Si vieron de pronto la película de Hércules de Disney, también ahí salen un pocotón de dioses, que eran todos de la mitología romana, griega, perdón. Entonces, en ese contexto estamos, ¿sí? Sí. Por eso es que dice de los epicúreos y de los estoicos, eran dos corrientes filosóficas que tenían gran influencia y gran poder dentro de la cultura. Uno, como dice Carito, era centrado en el hedonismo, es decir, en todo lo que podemos percibir con los sentidos que nos produce placer. Y los otros eran más pendientes de lo que podemos analizar con la razón y hallar virtud o verdad en esos análisis. Eso es lo que nos lleva a la felicidad. Uh-huh. Esos son los estoicos. ¿Sí? Bueno, entonces unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Le decían a Pablo. Y otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Qué Yo, es el Areópago, Cari?
Es que me puse de juiciosa a investigar qué significaba todas esas palabras raras. Muy bien, muy Dice, bien. Areópago, Areópago, un monte de Atenas, como una colina. Ahí se reunían los duros de la corte. Decía colina de Ares, cuando uno busca en Google, dice colina de Ares. Entonces dije, ¿cómo así? ¿Ares? Ares era una cosa de música antes, como para descargar música. Pero no, pero no. Cuando dice Ares, es dios griego, dios de la guerra. Y decía que, bueno, Grecia creía en la mitología griega. Entonces, esto era ese, como un monte, una montaña donde se reunía la gente así súper cool y súper Pero, importante. pero también en ese monte había un sitio que era donde se reunía el Consejo de Grecia. O sea, el aerópago no es solamente la montaña, el aerópago es lo que queda en la montaña, ¿sí? Que es un lugar de reunión que es más o menos el consejo, digamos el congreso de Grecia, de Atenas. Y allá todavía existe, Cami. Creo que sí, creo que dentro de los lugares turísticos que uno puede visitar cuando va a Grecia es el aerópago. Ay, Bueno, Dios mío. entonces lo llevaron a reunir al aerópago y le dijeron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea, era un chismerío, pero bueno. Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. ¿Sí ves? Era un lugar, o sea, era un recinto. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pon atención a este discurso de Pablo, que es muy interesante. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¡Boom! El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, es decir, les dijo, todos esos dioses que ustedes adoran, ustedes se los inventaron y ustedes los construyeron. El Dios que yo les anuncio no necesitó que ustedes lo construyeran. Él los construyó a ustedes. Por eso es Uf. mayor. Por eso es mayor que todos sus dioses juntos. ¿Sí? Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Es decir, Él diseñó los países, Él diseñó las fronteras, Él hizo todas las personas que habitan en la tierra Men. e hizo la tierra. Y determinó los periodos de su historia. O sea, él dice, él decide qué va a pasar, qué ha pasado y qué está pasando. Todo lo decide el Señor. Mm, Esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Uf, esta parte me encantó. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Me gusta en la Reina Valera que dice, ¿en qué versículo vamos? En el 28. Vamos para el 29. Dice, porque vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, somos hijos de Dios, ¿sí? Criaturas de Dios, venimos de su misma sangre. ¿Sí? Esto me gusta porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Es decir, que dentro de nosotros hay algo particular que nos hace parecidos, semejantes a Dios. ¿Sí? Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, la sangre. O sea, la sangre de los humanos
tiene una particularidad que es diferente de la sangre de otro animal o de otro ser vivo cualquiera. O sea, tú no te puedes inyectar sangre de gato o sangre de perro o de mico, no se puede. Ni, le- Ni a ellos les podemos poner sangre humana, a pesar de que es sangre, a pesar de que es sangre y de que genéticamente puede que sean muy similares en alto porcentaje, pues la sangre de humano es diferente a la sangre de ellos. Si a uno ocurre un accidente, no van a ir a decir, ay, aquí hay una vaca, pongámosle sangre de vaca. No se puede, no se puede, porque son especies diferentes, ¿sí? Pero que diga que somos linaje de Dios, uno podría medio interpretar un poquito que tenemos sangre de Dios. Claro que obviamente no somos Dios, y Dios yo no sé si tenga sangre, a lo mejor no, pero a lo que se refiere con linaje de Dios es que podríamos recibir una transfusión de Dios, ¿sí? Porque no es una especie diferente ni ajena a nosotros, como no podemos recibir una transfusión de vaca o de perro o de mico o de gato, a pesar de que todos esos tienen sangre, ¿sí? Sí. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro o la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Es decir, no podemos pensar que mi Dios es como esos dioses que ustedes hacen que se parecen a ustedes. No, ustedes se parecen a mi Dios, que es diferente. Sus dioses se parecen a ustedes, mi Dios, que los hizo a ustedes, los hizo semejantes a Él. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión de este tema, como diciendo, sigue participando, ¿sí? La próxima vez que venga nos vuelve y nos cuenta este cuento tan ficticio. Tan... Tiene el factor X, siga. La próxima vez que venga, traiga como más pruebas de lo que usted está diciendo. En ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre estaba Dionisio, miembro del Areópago, o sea, era un tipo importante, porque ya dijimos que ahí se reunía el consejo, Ujú. y también una mujer llamada Damaris y otros más. Y hasta Carito, ahí nos alcanzó el tiempo. llegamos. Dios es Hemos bueno. finalizado con Hechos. Entonces, bueno, puedo ver mi partido. Hemos finalizado con Hechos 17. Entonces, lo que nos queda, Cami, vamos a hacer una oración para que muchas personas puedan ir y disfrutar lo que queda de la noche. Gracias primero a todas las Exacto. personas que se quedaron, porque fue una hora de única y exclusivamente edificación leyendo la palabra. Se me había desconectado. Quedan 2 minutos, entonces empecemos. Buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Jesús. Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias Señor porque todos los martes tenemos una cita contigo, con el Espíritu Santo y con Jesús. Te agradecemos Señor por los medios de comunicación que dispones, en este caso de TikTok y en este caso de Instagram, Señor, porque sabemos de que primero, donde hay más de 2 personas reunidas en tu nombre, Señor, tú estás presente. Entonces te agradezco porque estuviste presente en mi habitación, en la habitación de Camilo, de Isi, de Evelis, de todas las personas que se conectaron el día de hoy, Señor. Te agradezco de Wendy, de absolutamente todas las personas que se conectaron, Señor. Agradezco, Señor, y te pido a ti, Señor, que nos sigas dando estas ganas, Señor, de saber de tu palabra, esta hambre y sed de ti, Señor, y que sigamos nosotros construyendo todo esto que tú dijiste que teníamos que hacer, y es llegar a las naciones, Señor, no simplemente buscando para que por las personas lleguen y crean en ti, Señor, sino formar discípulos, Señor. Entonces, te bendecimos, Señor, te damos la gloria siempre, la gloria, la honra, todo, Señor, a ti. Te damos las gracias, Señor, por este espacio. Te doy de verdad las gracias por Camilo, Señor, porque realmente es una persona que me ha encantado, Señor, todo lo que sabe y lo que no sabe lo busca, Señor, de verdad, gracias. Sabemos, Señor, que todo lo que hacemos es para ti, Señor, no por nosotros ni para aplausos del hombre, Señor.